Bienvenidos a Estación SOC. Me encuentro desde el auditorio del Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín, aquí en la zona occidente. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Radio UNAD Virtual, radio para nuestra audiencia global en línea. También a los que nos ven a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y a través de nuestro canal de YouTube. Hoy se encuentra con nosotros Camilo Solano, fractal de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento BIEN por la zona occidente. Ingeniero Camilo, bienvenido a Estación SOC. Muchas gracias por la invitación. Hoy quiero compartirles esa mirada tan interesante que tenemos desde la universidad y toda esta apuesta tan importante que es la innovación y el emprendimiento. Vamos a partir de esos dos bloques grandes de lo que es innovación y emprendimiento y luego lo encauzamos a lo que lo ponemos en la óptica de lo que es la zona occidente. Perfecto. Bien, innovación, pues todas las definiciones que tú quieras encontrar las vas a ver en cuantos libros encuentres en la biblioteca. O sea, cada autor tiene una definición de lo que significa innovación. Yo me voy a arriesgar, voy a tratar de dar una definición sencilla para mí y pues para que quede un poco claro a qué nos referimos con el tema de innovación. Innovación es hacer más fácil la vida de los demás. Innovación es solucionar necesidades de manera creativa, de manera diferente, de manera disruptiva y que eso finalmente represente una mejor calidad de vida para las personas. Eso para mí es el concepto de innovación. Obviamente va a haber enmarcado un tema técnico de cómo llegamos a la innovación, pero esos ya son temas que acarrean la academia, que acarrean a las diferentes empresas, pero finalmente lo que buscamos es que mejor calidad de vida de las personas. Dijiste, hacer más fácil la vida de los demás. Entonces, hacer. ¿Cómo hago yo? O ¿cómo vamos a hacer en este caso Camilo Solano, el ingeniero? ¿Cómo hace la vida más fácil de un colombiano? Muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es identificar cuáles son las necesidades que hay, qué son esos elementos que nosotros tenemos en diferentes aspectos. Tenemos desde la vida cotidiana, desde el día a día de las personas, como también, por ejemplo, las diferentes necesidades en temas académicos, cómo puedo acceder a la academia, cómo puedo llegar a ese conocimiento. Entonces llegamos a diferentes elementos y herramientas. Ahí entonces empezamos a generar procesos de pensamiento, de creatividad, de decir, bueno, yo necesito hacer esto, ¿cómo puedo lograrlo? Y empieza un mundo tan enorme porque cuando tú te haces la pregunta del cómo lo puedo lograr, vas a tener una explosión de ideas en la cabeza que nunca te imaginabas. O sea, el hecho de que tú pienses cuál es tu función, o sea, qué función quiere que haga la herramienta o el elemento o lo que tienes que crear, en ese momento tu cabeza empieza a explotar. Y ahí es donde empieza a generar un mundo de ideas. Algunas serán viables, otras no serán tan viables, pero ese es el mundo de la innovación. El mundo de la innovación te invita al riesgo, a aventurarte. Y por eso es que muchas veces cuando hablas con personas de innovación uno dice, y me perdonan el término, oiga, ¿qué van tan volado? Pero no es tanto el volado como tal, sino es esa manera diferente de ver las cosas. Entonces eso nos invita todo este ejercicio y ese es el cómo lo logramos. Vamos a crear un ejemplo, vamos a partir de un ejemplo y vamos a identifiquemos un caso determinado y de ahí entonces empezamos a armar todo lo que es innovación y emprendimiento. Bien, yo se los quiero proponer de la siguiente manera. Nosotros actualmente en la sociedad vemos diferentes discapacidades físicas, que para mí el término no debería ser ese. Las personas no están discapacitadas, ni las personas tienen una limitación. Lo que las personas tienen es una necesidad de autonomía. Nomás pensar en ese término, necesidad de autonomía, lo que te está diciendo es, hey, ¿qué se te ocurre a ti para que esa persona pueda ser autónoma, pueda ser libre y pueda tener su vida como siempre la ha querido tener? Una persona que, por ejemplo, en algún momento podía caminar y por alguna situación de la vida, un accidente, una enfermedad, bueno, alguna situación de ese tipo, hace que pierda sus extremidades o que pierda la capacidad de moverse, de caminar. Lo que necesita no es una silla con ruedas, lo que necesita no es una muleta, lo que necesita es una autonomía, que él pueda volver a hacer lo que antes hacía. Cuando yo lo miro desde esa concepción, desde ese escenario, a mí se me ocurren mil ideas.
Porque yo digo, no, una silla con ruedas no te da totalmente autonomía porque te hace estar más bajito que los demás. Porque entonces no vas a poder atender, no te van a poder atender, porque no te ven, porque la altura promedio de las cabinas y de todo están hechas para 1,50 para arriba. Entonces tú dices, caramba, no es totalmente autónomo con una silla con ruedas. Entonces tengo que pensar en otra cosa. Ah, no, que unas muletas, sí, pero de todas maneras generan un desgaste. Entonces puedo empezar a pensar en temas más tecnológicos, como aparatos ya manejados con robótica, temas de mayor autonomía. Entonces empiezo a generar diferentes conexiones, porque para mí la innovación es conectar, es articular y conectar los diferentes elementos. Entonces tú tienes un conocimiento, tienes una habilidad, conecta esas dos y soluciona ese problema. Entonces ahí es donde yo te puedo decir, cerremos el círculo. Entonces tengo esta necesidad de autonomía de esta persona, tengo esta solución porque yo soy ingeniero mecatrónico, porque por allí tengo un electrónico, por ahí tengo el ingeniero de sistemas, por aquí tengo, y entre todos conectamos y finalmente generamos un prototipo o un aparato que las personas lo puedan utilizar, como en ese sentido, y en el momento en que las personas lo utilizan, en ese momento yo podría decir que tengo una innovación. De lo contrario, solo tengo una invención, o sea, algo que se generó desde una idea, pero si las personas no lo pueden utilizar, las personas no pueden llegar a él, tú no tienes innovación. Entonces, esos son uno, y hago aquí la aclaración, uno de los retos que tenemos en innovación es hacer que las cosas sean posibles para las personas. Y no, tenemos un mundo de ideas muy bonito y prototipos, y ese es el reto que tiene la academia, un reto muy grande. Ingeniero, pero yo me detengo en una parte que es el ser. Cuando llegamos al punto donde es el ser, entonces pongamos el ejemplo de esa persona que acabas de decir. Sufrió un accidente, perdió alguna extremidad, y entonces ya llega toda esa problemática de perdí un empleo porque hacía esto, perdí la movilidad, perdí aquello, me había afectado ya entré en un cuadro de depresión, ya no quiero trabajar, o ya no quiero salir de mi cuarto, o cómo me adapto a una prótesis. Es decir, empieza todo ese trabajo interno, porque para llegar a hacer lo que tú dices, primero hay que trabajar el ser, ¿sí? Porque listo, usted le prepara a la persona una cantidad de alternativas, pero si yo no estoy interesado, si a mí no me parece, si no siento, no tengo en mí ese deseo de ayuda, no me interesa, pues yo creo que la innovación queda ahí, quedó en mitad del camino, pienso yo. Bueno, digamos que eso se ve afectado porque hay una ausencia de algo, ¿cierto? En este momento yo tenía eso y lo perdí, y para mí es muy valioso, sí, perdí mi capacidad de moverme. O sea, el ser humano, cuando no puede hacer las cosas mínimas para, digámoslo así, para ser una persona del común, ejemplo, ir al baño, bañarse, cosas así tan sencillas, empieza a sentir una pérdida de su autoestima, ¿cierto? Y recordemos que la autoestima es esa capacidad que yo tengo para autogestionarme, para yo salir adelante, para yo creerme en mis capacidades. Entonces, cuando tú involucras innovación, estás de pronto impactando en ese problema frente a la ausencia. Pero el tema del ser no solamente está enfocado en que yo le di ese aparato y ya, no. Es porque de pronto ese aparato, ese proceso le va a cubrir esa ausencia y finalmente va a volver a darle como esa posibilidad o esa motivación, ¿sí? Para salir adelante, porque ya de alguna manera está logrando cubrir esa necesidad que tiene. Entonces ahí es cuando hablamos que la innovación directamente es la solución a ese problema, pero de pronto indirectamente es la mejor calidad de vida de esa persona. Calidad de vida no es solamente comer bien, estar contento, estar feliz, no, calidad de vida es que yo siento que tengo lo que yo me merezco, ¿sí? Por eso se llama calidad, porque calidad es cuando tú recibes lo que tú necesitas y cómo lo necesitas. Entonces, cuando tú hablas del ser, tú estás hablando de un tema que también involucra emociones. La persona que logra volver a caminar, la emoción de él no es volver a caminar, la emoción de él es que puede volver a sentirse libre, porque ya no depende de alguien para salir, ya no depende de alguien para... Entonces esa emoción, y cuando tú le das libertad, o sea, lo más difícil para un ser humano es perder la libertad. Se quítele todo menos la libertad y verá que ese ser humano es muy libre, es muy contento, es muy feliz. Pero si usted le quita la libertad, le quita todo. Entonces la innovación ayuda a esa autonomía que yo te decía y finalmente articula el proceso de libertad. Y eso finalmente se ve en que
te ven mejores personas, en personas hechas para adelante, con muchos ánimos de vivir, con mucha intención. Es más, inclusive de esas personas que se benefician con innovación terminan siendo aportes importantes para unas nuevas. Entonces, eso también es muy, muy claro en este ejercicio que nosotros estamos haciendo. Cuando tú hablas entonces de necesidades de autonomía y lo encauzas hacia el tema de innovación, entonces la innovación va del que innova y el que recibe esa innovación, ese hecho, ¿sí? Ese objeto, esa razón por la cual se generó esa innovación. Sí, el éxito de una innovación es sentido, es el sentido de para qué. Cuando tú innovas es para algo, por eso es importante que entiendas las funciones. Y por ahí yo estudiando ahora y leyendo un poco más, se habla de que tú logres ponerle nombre a esas funciones. Por ejemplo, vuelvo al ejercicio de la persona que perdió su capacidad de movilizarse con sus piernas. Entonces, ¿cuál es la función de esa innovación? La función es permitir mover la persona o permitir el traslado de las personas. Cuando yo le doy ese nombre a esa función, vuelve y explota la cabeza. Entonces, el rol del innovador es poderle solucionar esa necesidad, y el rol de la persona que recibe eso es poder también dar fe de que funciona, de que se puede mejorar, y que eso también sirva para diferentes procesos evolutivos, ¿cierto?, de la innovación que se está desarrollando. Bueno, y entonces la innovación va acompañada de presupuesto, ¿sí? Porque obviamente, pues si yo tengo la idea en papel, pero si no tengo la otra parte de cómo traslado mi innovación, que la tengo acá, a ponerla en práctica, y ya entonces entra otra limitante, y más es como, no sé, si en Colombia o en Latinoamérica, o ahí ya le toca a uno empezar a moverse por otros medios para darle a esa idea, darle un cuerpo y ponerlo en funcionamiento. Bien, más que presupuesto, el éxito de la innovación es poderla volverla real, porque yo puedo hacer muchos experimentos. Cuando la innovación nace desde la creatividad. La creatividad es una manera diferente, o es una forma de integrar diferentes cosas y para dar una solución. Pero la creatividad se queda ahí, en creatividad, en la manera en que tú lo hiciste. Cuando tú ya trasladas esa creatividad hacia algo más tangible, hacia algo más aterrizado, entonces genera lo que se denomina un prototipado. Un prototipado es como esa muestra que ya pasó de ser una idea, de estar de pronto sustentada por diferentes teorías y demás, y ya volverse en algo que se pueda empezar a verificar en diferentes escenarios. Una vez tú verificas escenarios, pasas a una función, digamos así, a un momento de ya mirada fuera de un escenario controlado. Ya puede ser, yo lo tenía así con una persona que ya sabía yo que podía caminar y hacía las pruebas, pero ya cuando se la pongo a la persona que necesita y le toca a esa persona pararse sola y hacerlo en un espacio donde tiene diferentes, el piso no es igual, el piso es diferente, irregular, esa es la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Esas pruebas, ahí es donde yo puedo decir, mi innovación tiene que ajustarse, y de ahí para adelante entonces ya generar un proceso donde yo lo pueda transferir. Y ahí es donde viene la palabra transferencia. La transferencia es cuando yo ya puedo, como su palabra lo indica, entregárselo a otro, o de algún medio podérselo compartir a la sociedad. Entonces transfiero, ¿sí? Entrego. Y para eso pues hay diferentes medios, canales, y yo puedo utilizar canales como spin-off. Spin-off, para las personas que de pronto no conocen el término, es un canal que se utiliza ahora en las universidades para poder transferir los resultados de investigación e innovación a los diferentes escenarios de la comunidad, de la sociedad. Entonces, ese es como el proceso, ¿sí?, que tú haces desde un momento en que nace la creatividad y debe terminar en un proceso no propiamente comercial en el sentido estricto del dinero, sino comercial es que tú lo puedas entregar a la comunidad de una forma eficiente, porque eso es lo otro que pasa con innovación. Si no es eficiente, si no es fácil de adquirir, no estás innovando, estás generando una solución, pero más bien inventiva, más que innovadora. Entonces, ahí es donde también tienes que jugársela, es que la gente también pueda utilizarla, porque la gente es la que te da el visto bueno.
finalmente la gente es la que te lo aprueba o te lo desaprueba. El señor rector manejó en este último editorial que hizo en Forbes algo que llama, abro comillas, causa social colectiva llamada UNAD. Causa social colectiva llamada UNAD. Entonces, cuando yo veo que tú hablas de la creatividad, prototipado, transferencia y eficiencia, utilizando dos términos, entonces entramos ya en el tema de la UNAD y de la zona occidente. ¿Sí? Porque venimos hablando de lo que es innovación y vamos a ir llegando al tema de emprendimiento, que al fin y al cabo es lo que estamos en la entrevista el día de hoy, porque tú haces parte de la Vicerrectoría de Emprendimiento e Innovación. Muy bien, listo. Como yo les estaba comentando, cuando tú haces una innovación, estás solucionando una necesidad, ¿sí? Y resulta que el medio para que tú puedas también transferir esa solución es el emprendimiento. Hay que recordar que el emprendimiento, como su nombre lo indica, es emprender cosas nuevas, es emprender, hacer algo diferente también, es emprender, es iniciar algo, ¿cierto? Entonces, cuando tú haces una innovación, tú puedes decir, hey, esta innovación puede representar una empresa, esto puede volverse una empresa, esto se me puede volver prácticamente mi causa de vida. Entonces yo quiero comercializar esta idea que tuve. Yo aquí veo que hay muchas posibilidades porque la gente está muy interesada y puedo ver una posibilidad de empresa. Entonces ahí es donde tú conectas el emprendimiento, ¿sí? Entonces tú haces una innovación, le capturas esa necesidad, le das una solución, pero aparte de eso puedes verlo como un modelo de negocio. Y ese modelo de negocio se puede ver representado en un emprendimiento. Ingeniero, o sea que siempre va de la mano la innovación y el emprendimiento. O yo puedo ser un innovador, pero no puedo ser un emprendedor. O yo puedo ser un emprendedor que no tenga nada que ver con innovación. Bueno, yo más bien hago aquí un paréntesis y te puedo decir, tú puedes ser un excelente inventor y un pésimo empresario, ¿sí? Y pasa mucho. Si no, pregúntenle a un inventor muy famoso, ya no le pueden preguntar que ya murió hace mucho tiempo, que era Nikola Tesla, donde él era un excelente inventor, pero a él nunca le interesó el tema de la empresa. Él fue más un inventor filántropo, donde quiso fue como donar todo ese conocimiento a la humanidad y pues tristemente murió en la pobreza absoluta. Y gracias a él es que tenemos hoy luz eléctrica. Entonces, imagínense la riqueza que hubiera tenido él, donde no digo que el tema de los inventores sea generar recursos o riqueza, ¿sí? Pero por lo menos él haber asegurado un poco su futuro frente a esas invenciones que hacía, pues es muy importante, ¿sí? Entonces es muy claro, y si ustedes me voy para el otro lado de la moneda, entonces hablamos de Edison, Thomas Edison, que era el contraparte de Tesla, y él era un inventor, pero también era empresario. Él fue el fundador de General Electric, una de las compañías más grandes en estos momentos de Estados Unidos. Y él que decía, yo hago mis invenciones, pero pues estas invenciones tienen que volverse una innovación que la gente las utilice y finalmente las pueda comercializar por medio de una empresa. Entonces, eso es un camino de doble vía. No quiere decir que el inventor no pueda ser empresario, no quiere decir que el emprendedor no pueda ser innovador. Al contrario, eso es un camino. Yo creo que el que es emprendedor siempre va a estar pensando en hacer cosas nuevas porque es que el mercado es volátil, el mercado es cambiante, lo que hoy funciona, mañana no. Entonces yo tengo que empezar a estar siempre pensando en innovar, porque la innovación es la que te muestra el futuro. Entonces hay un dicho que dice que el futuro es innovación y la innovación es el futuro. Entonces, si tú tienes una empresa y tú eres un emprendedor, tú tienes que estar innovando, y no solamente en producto. O sea, yo puedo innovar en el celular, pero quizás me va a tocar innovar en eficiencia. Entonces, yo puedo producir este celular, pero tengo que producir más barato. Lo tengo que producir más eficientemente. ¿Por qué? Porque hay otra empresa que está haciendo lo mismo que yo, que lo hace de esa forma, entonces lo puede ofrecer mucho más económico. Tengo que ofrecerlo más económico, pero con mayores capacidades. Entonces, ahí tengo que ser más creativo, más innovador. Entonces, mira que ahí el emprendimiento te jala hacia la innovación. Y lo mismo pasa con la innovación hacia el emprendimiento. Hey, creé algo que todavía no se había creado, o pensé más bien en que innové en algo que no se había trabajado. Entonces eso representa también una posibilidad de plan de vida para mí, ¿sí? Y vuelvo y reitero, no siempre las innovaciones tienen que ser pensando en un tema de lucro, ¿sí?
pero porque es que yo puedo lucrar de manera diferente. Yo puedo lucrar en cuanto a, no, lo que quiero es darle calidad de vida a la gente y no me interesa el dinero. Listo, esa es la manera en que usted está obteniendo digamos así, una ganancia de ese esfuerzo. Pero si usted quiere verlo como pues monta su empresa, crea su empresa, porque es que usted tiene empresa para generar productos, ¿cierto? Entonces ahí es donde hago un poco más, reitero la aclaración, usted puede ser un excelente inventor y un pésimo empresario. Entonces ese es el equilibrio que buscamos nosotros también. Con esa frase de usted puede ser un buen emprendedor o un buen innovador y un pésimo empresario, vamos a un corte comercial. Estamos en Estación SOC. Hoy nos encontramos con Camilo Solano. Él es ingeniero y fractal por la zona occidente de la Vicerrectoría de Emprendimiento e Innovación. Bien, ya regresamos. ¿Te han dicho que eres diferente? Perfecto. Donde todos parecen seguir el mismo camino, nosotros te invitamos a transformar lo convencional. Años atrás nos llamaron diferentes por perseguir la idea de llevar educación virtual para todos. Hoy somos el modelo de aprendizaje flexible con el que puedes terminar tu bachillerato, iniciar tu carrera profesional, avanzar en tu posgrado, aprender un nuevo idioma y más. Todo sin importar tu edad o el lugar donde estés. Somos Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Educación virtual de alta calidad. Dale clic a tu futuro. www.estudiaenlaunad.com. Continuamos en Estación SOC. Hoy desde el Centro de Educación a Distancia CEAD Medellín me encuentro con Camilo Solano, ingeniero y fractal por la zona occidente de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento. Ingeniero, vamos a darle en este segundo bloque el tema de cómo la innovación y el emprendimiento se vive, se aplica y qué tiene proyectado para este nuevo año en la zona occidente. Muy bien. Nosotros desde la zona y también acompañado desde la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, estamos trabajando en 4 ejes fundamentales. El primer eje para nosotros es el emprendimiento, ¿sí? No es que sea el más importante, sino es el primero de los 4 que les voy a mencionar. Entonces, el emprendimiento, ¿por qué es tan importante para nosotros? Porque nosotros queremos es que todas esas ideas de negocio se vuelvan una empresa. Esas ideas de negocio que ya son empresa, que sean mucho más empresas. Buscamos es que se generen empleos, buscamos es que se generen nuevos puestos de trabajo, nuevos desarrollos, que se pueda traer nuevas inversiones. Buscamos eso desde el emprendimiento y por eso una de las razones de ser de todo nuestro ejercicio es ser que la UNAD reconocida como un hub de emprendimiento, no solamente en Colombia, no solamente en la zona occidente, en América Latina. Entonces, con base en esa estrella de norte que yo les digo así, es que estamos haciendo todo este trabajo tan fuerte. Y por esas razones que vamos a tener en Medellín y estamos también desarrollando y casi que listo, esperamos que ya a más tardar estemos inaugurando nuestras incubadoras de emprendimiento. Inicialmente va a ser la ciudad de Medellín y la ciudad de Quibdó, ¿sí? Pero buscamos es que esto se expanda al resto de los centros de nuestra zona. Entonces, inicialmente esa es la propuesta y queremos trabajar muy fuerte ahí. Estamos buscando estructurar portafolios de servicios, donde nuestra incubadora también no solamente capture nuestros emprendedores, sino que también podamos tener la posibilidad de trasladar todo este conocimiento a las empresas de la región. Entonces, ese es nuestro objetivo con el ejercicio de emprendimiento. Ahora bien, el Centro de Innovación y Productividad. Los centros de innovación y productividad también son esas apuestas que hace la universidad desde su ADN de siempre mirar hacia adelante y de pensar prospectivamente. O sea, cuando yo hablo de prospectiva, estamos hablando de ese futuro que buscamos y anhelamos y trabajamos para eso, ¿sí? Entonces hay que pensar en futuro siempre, pero hay que estar midiendo el presente permanentemente. Entonces, en base en eso, nosotros estamos sacando adelante un dispositivo que son los centros de innovación y productividad. En este caso tenemos ya 2 funcionando en la zona. El primero está en el centro de Dos Quebradas, ¿sí? Denominado Centro de Innovación en Biotecnología, donde ya hemos alcanzado unos logros muy importantes, ¿sí? Ya nos estamos destacando no solo a nivel zonal, sino a nivel nacional. Estamos teniendo un reconocimiento inclusive hasta internacional. Ya nos han venido a visitar universidades como de Estambul, nos han venido a visitar personas del Japón, han venido a hacer diferentes entrevistas y demás para saber cómo hemos logrado esa evolución.
En estos momentos estamos buscando el reconocimiento dentro del escenario a nivel nacional, con MinCiencias, de todo lo que es el reconocimiento de actores de tecnología. Entonces, eso es muy importante, porque ¿eso en qué deriva? Eso deriva en que nuestros estudiantes pueden tener espacios de articulación, de crecimiento y desarrollo de procesos de innovación, porque lo que buscamos nosotros es que ellos sean los solucionadores de problemas de sus territorios. No que la universidad tenga que salir a decir, hey, ¿qué quieren que les solucionemos? No, sino que los mismos estudiantes lleguen con esas necesidades y que aprovechen todas esas instalaciones, todos esos elementos que con mucho esfuerzo se están implementando. ¿Cuál es la intención? Tener unos laboratorios muy fuertes, muy potentes, y por esa razón ya se está haciendo un ajuste en todo lo que es el Centro de Innovación en Biotecnología. Entonces tenemos ya un producto que está en un proceso ya de casi que comercialización, que es el BioUnat Grow, que es un biofertilizante que salió a partir de esos ejercicios de innovación. Y con eso, entonces, ¿qué buscamos? Poder obtener diferente acceso a recursos que nos permitan a nosotros mantener unos laboratorios sofisticados y nos permitan a nosotros también ofrecer una gran oferta para nuestros estudiantes en cuanto a lo que es innovación, ¿sí? Entonces, todo eso nos invita a nosotros a tener canales, por ejemplo, como la Spin-Off, que ya les había comentado de qué se trata, y con eso poder también tener esas salidas y que los estudiantes puedan contar con esos canales o con esos elementos para transferir diferentes soluciones a sus territorios. Entonces, hablamos del primero. Del segundo, que está en un elemento incipiente, estamos naciendo, se fundó, pues digámoslo así, fue creado el año pasado, a finales del año pasado. Entonces, este centro de innovación está siendo uno de los retos más bonitos que tengo yo en estos momentos, porque tenemos que demostrarle a Turbo y demostrar en toda la zona cómo vamos a crecer en temas de innovación. El reto es que ya tenemos que ir sacando proyectos de innovación, y Turbo y la zona de Antioquia, porque no solamente cubre el territorio de Turbo, sino también nos cubre todo el resto de Antioquia, todo el Urabá antioqueño, chocuano y hasta cordobés. Lo que nos da es esa posibilidad de empezar a dar una dinámica y calidad de vida. Allá ese territorio tiene unas exigencias muy altas y busca también eso, solucionadores. Yo pienso que los centros de innovación invitan a que nosotros seamos solucionadores de problemas, más no generadores. Entonces, ¿qué buscamos? Articulación con las empresas, articulación con los otros actores académicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscamos es crecer entre todos. Entonces tenemos unos retos muy importantes, ya tenemos planteados 3 retos de innovación. O sea, cuando hablo de retos de innovación no son los que conocemos como innovación abierta, sino en el sentido de que tenemos unos proyectos que hay que sacar adelante este año para empezarle a dar toda esa fuerza y esa potencia que sabemos que tenemos allá en Turbo. Entonces buscamos eso, y buscamos que nos seamos ya empezar a ser reconocidos dentro de ese territorio, así como vimos en Dos Quebradas, ser reconocidos a nivel nacional. Inicialmente nuestro objetivo es ser reconocidos en Antioquia como un centro de innovación para el territorio Urabé. La idea que se proyecta a la universidad es formar varios SIP en el país, que hayan muchos SIP en el país y que hayan muchas incubadoras en el país. Sí, digamos que el reto que tenemos nosotros como vicerrectoría, ya hablándolo en términos de vicerrectoría, es que generemos lo que es una red de centros de innovación. Cada centro de innovación va a tener su propia temática. Yo no mencioné la de Turbo, la temática en Turbo es agrotecnología y logística integral, donde buscamos es precisamente aportar mucho al core del territorio, a las bondades que tiene el territorio y a lo que se dedica el territorio, y a darle esas soluciones. Entonces sabemos que Urabá es fuerte en el tema agrícola, no es solo banano, se destaca por el banano, pero allá se produce piña, allá se producen muchas frutas de las que consumimos en el centro de Colombia. Entonces no es solamente buscar el beneficio de los bananeros, sino de todo ese sector agrícola que es muy fuerte. También entonces hablamos de que tenemos allá, básicamente está pensado como la salida de todo lo que es el centro de Colombia hacia el mar,
¿sí? Puerto marítimo, sí. Entonces hablamos de tener, allá se cuentan con 2 puertos en estos momentos y se está generando unas políticas institucionales y gubernamentales muy fuertes para que Medellín, ¿sí?, sea el centro de la distribución a nivel central de Colombia y de ahí se distribuya a todo el mundo, no solamente Europa, se está hablando de Pacífico, se está hablando del norte de América. Entonces hablamos de que también va a ser un potencial en el sentido comercial del país. Entonces todo eso deriva en unos retos muy importantes que el Centro de Innovación tiene que responder frente a esas necesidades que se están generando. Entonces por esa razón vamos a tener un portafolio de productos y servicios orientados a dar solución a esas necesidades. Entonces eso es como lo que quiere marcar. Y finalizando ya el tema que tú me decías de los centros, de la red de centros, entonces vamos a tener diferentes centros a nivel nacional en diferentes temáticas. Como para darte un ejemplo, en el norte de Colombia, en el centro, en la zona Caribe, entonces vamos a tener todo lo que es la temática del turismo, ¿sí? Se denomina 4.0, pero no queremos enmarcarlo en temas tecnológicos, sino es el turismo inteligente, digámoslo así, enmarcado con apoyo en nuevas tecnologías para fortalecer el proceso turístico. Y si nos vamos ya para la parte sur, entonces hablamos de todo el tema de transformación social. Vamos a tener todo lo que es en la zona sur, todo el esfuerzo social, transformación, y por el otro ladito, que no es tan sur, pero sí que es la parte ya oriente, ¿sí? Entonces trabajamos todo lo que es tecnologías emergentes, incipientes, y también en el tema Amazonía vamos a hablar de todo lo relacionado con biodiversidad. Entonces toda esa conexión lo que quiere decir es fortalecer las capacidades que tiene la universidad. Y ya para cerrar te lo digo así de esta manera: si tú tienes un proyecto de biodiversidad, pero es que en los centros de la zona occidente solamente son biotecnología y agrotecnología. No pasa nada, porque vamos a tener el Centro de Innovación en Biodiversidad en Amazonía, entonces puedes trabajar en conjunto con ellos. Y un centro que interactúa o integra a todos, que es el intersistémico que se está construyendo en Arbeláez, Cundinamarca, que es básicamente como la conexión de todos. Entonces ahí vas a tener una posibilidad de ir a investigar allá con doctores, hacer espacios de estudios, y aparte de eso tiene inclusive hasta estancias que puedes ir a quedar allá, a descansar, a dormir y hacer tu proceso investigativo innovador. Esa es la propuesta que hace la universidad para articular. Para finalizar, ingeniero Camilo, el señor rector utilizó una palabra clave que se llamó: el 2024 va a ser un año desafiante, un desafiante 2024. Terminemos con ello. ¿Cómo va a ser el desafío que tiene la BIEN para el 2024 en la zona occidente? El desafío para nosotros es explotar toda esta cultura de innovación, ¿sí? Todo esto que les acabo de comentar, que proyectos, que spin-offs, que todas esas carretas que a veces dicen esto, empiezan a hablar en inglés. Entonces, todo eso se ve sólido cuando tú tienes una cultura de innovación. Te lo describo así: cultura de innovación es cuando nosotros dentro de nuestro ADN ya tenemos esas ganas de innovar, esas ganas de estar generando ideas nuevas, esas ganas de estar generando prototipos, esas ganas de estar pensando ya en patentes, en estar pensando en diferentes modelos o formas de hacer las cosas. Y eso entonces nos da los resultados que te acabo de comentar. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo te digo, para mí lo más fuerte es la cultura. O sea, yo puedo tenerte un centro de innovación, yo puedo tenerte muchos elementos, pero el que hace el cambio es las personas. Los actores son los que hacen la diferencia, no son las herramientas, no son los aparatos. Entonces, si no tengo esa cultura de innovación, o sea, no tengo en mi ADN ese espíritu innovador, caramba, apague y vámonos, ¿sí? Y eso mismo pasa con el emprendimiento. Si yo no tengo dentro de mi ADN esa capacidad o ese potencial, o lo que caracteriza al emprendedor, que es ese talante, esa salida hacia adelante sin importar los problemas, sino ver los problemas siempre como una posible oportunidad, eso me va a permitir a mí generar diferentes dinámicas. Entonces, la cultura es clave. Entonces, ese es el reto que tenemos, es generar cultura de innovación desde los resultados. Ojo, no es que estén con las charlas de innovación, muy importantes, pero desde los resultados. Yo quisiera ver dentro de la universidad que me lleguen aquí profes de todas las escuelas y me digan: hey Camilo, mira, tengo este proyecto, estoy innovando en esto, mira que ¿cómo te puedo apoyar? Eso es lo que yo le voy a decir.
Entonces ahí es donde yo digo, carambas, sí hay cultura de innovación y ahí es donde eso es el insumo fundamental para centros de innovación. Si no, nos quedamos en una iniciativa muy directiva, muy soñadora desde la alta dirección, pero no nos quedamos desde la mirada como tal de nosotros, desde zona, desde lo que nos corresponde. Y los que conocen el territorio son sus actores. No es la persona que está en Bogotá, allá en una oficina. Es su actor que conoce y todos los días vive el día a día de su problema, de su necesidad. Entonces, eso es lo que buscamos. Y yo lo quiero cerrar en esto. Yo quiero es simplemente decirles, es algo como generar todo el tema de ser disruptivos con el fin de hacer un mundo mejor y con el mejor talento. Y creo que el resultado para lograrlo es teniendo una cultura de innovación sólida, fuerte, que las personas sientan que todo su día a día debe ser siempre pensado en generar cosas nuevas, que fortalezcan y transmitan esa necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Ingeniero Camilo, altamente agradecido. Finalizamos el programa por el día de hoy con una frase: que los innovadores tengan el ADN ganas de innovar. Que lo tengamos dentro de nuestro ADN, siempre el pensamiento de que este mundo puede ser mejor. Entonces, la disrupción es una forma, pero el talento es la que lo hace real. Nos despedimos por el día de hoy. Estuvimos con el ingeniero Camilo Solano, Fractal, por la zona occidente de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento. Hasta una próxima oportunidad.